Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación dentro de la Feria del Libro. Estamos en la tarde, en nuestro cuarto día de la Feria Internacional del Libro de Relaciones Internacionales, a presentar una obra muy especial. Se trata de un cuaderno diplomático creado aquí en el Instituto Matías Romero, en el Centro de Investigación Internacional, con un propósito muy especial, que es documentar el 75 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Suiza. Pero no solo eso, es un cuaderno pensado para, por una parte, reflejar el buen estado de las relaciones actuales que tiene México y Suiza, llevar a cabo ejercicios de prospectiva sobre hacia dónde pueden avanzar en los próximos años los dos países, y también hacer referentes importantes sobre personas, sobre negocios, sobre cooperación en distintos ámbitos: cultural, social, académico, trabajo multilateral, que unen a estos países y que les permiten ser parte dinámica, conjunta, dentro de la comunidad internacional. Entonces, les doy la más cordial bienvenida y vamos a dar inicio a la presentación de este cuaderno diplomático, que ya se encuentra en línea para quienes estén interesados en revisarlo, en estudiarlo. Está en línea en la página web del Instituto Matías Romero. Lo tenemos también en formato físico aquí en el instituto, junto con todas las obras que hemos presentado esta semana dentro de la Feria del Libro. Para quienes estén en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, vamos a tener las mesas de venta y de distribución de las obras todavía hoy, un par de horas. El día de mañana todo el día, que será el día en que cerremos la Feria Internacional del Libro. Celebrar la presencia presencialmente aquí del señor embajador de Suiza en México, parte de su equipo, algunos de los miembros de la comunidad suiza en México, empresarial, educativa, académica. Entonces, me parece que está todo puesto para que tengamos una presentación muy rica de este cuaderno diplomático sobre México y Suiza, 75 años de las relaciones diplomáticas. Y como primer momento de la presentación del cuaderno, vamos a presentar un video que nos envía la embajadora de México en Suiza, la embajadora Cecilia Jaber, quien es autora de una de las obras de este libro. Está conmigo también, y lo celebramos mucho, Daniela Ring, quien es encargada de las relaciones públicas del Colegio Suizo en México, y Cristian Michel, director de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Bienvenidos, gracias por estar de manera presencial con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con la producción del video de la embajadora Cecilia Jaber. Adelante, por favor. Buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitar al director general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, maestro Alejandro Alday, así como al embajador de Suiza en México, Eric Mayorat, por la exitosa edición del cuaderno diplomático conmemorativo del 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Suiza y México. Y también quiero agradecerles muy sinceramente la invitación para participar en este proyecto único. También quisiera transmitir un cordial saludo a todos los participantes en el proyecto: el ingeniero Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Cancillería Mexicana; el embajador Mirko Giulietti, director para las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza; el doctor Scheusger, profesor asociado de Historia del Instituto Federal de Tecnología Suizo en Zúrich, así como a Daniela Ring, del Colegio Suizo de México, y Cristian Michel Casulleras, director de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Se cumplen 75 años de intercambios entre dos naciones que comparten valores comunes en una historia forjada por emprendedores, pensadores, artistas y personalidades de
gran talla de ambos lados. En esta historia podemos reconocer en ambos países presencias destacadas como la del poeta y diplomático Octavio Paz, en Berna y en Ginebra, así como de la primera mujer embajadora mexicana, también primera embajadora en Suiza, doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón. A su vez, México vio pasar importantes figuras suizas, por ejemplo, en el ámbito educativo, como fue Enrique Rebsamen, primer formador de profesores normalistas en nuestro país, así como el grupo fundador del Colegio Suizo en México, entre otros. Pero no quisiera solo hacer el recuento histórico de personajes, sino hablar sobre todo de la continuidad hasta nuestros días de estos ejemplos de éxito compartido. Permítanme mencionar dos muestras de fecha muy reciente. Por un lado, un joven artista suizo, Dimitri Nassisi, fue seleccionado para una residencia creativa en Puerto Escondido en 2019. Gracias a un acuerdo entre la Embajada Suiza en México, la Oficina Federal de Cultura Suiza y la Asociación Civil Casa Gual, en Oaxaca. Durante la misma, obtuvo una mención honorífica por el uso del color en la 7ª edición del concurso abierto mexicano de diseño Enlace Externo, con la creación de una lámpara realizada a partir de los nudos utilizados por los pescadores locales. En Suiza, el talentoso artista y fotógrafo mexicano Diego Moreno realizó una residencia en Hermontreux en este año de 2021. Durante la misma fue nominado como mejor fotógrafo joven suizo o residente en Suiza con su proyecto Las Montañas Sagradas, el cual consiste en una colección de fotografías que combinan los paisajes y escenas costumbristas con elementos de ficción, tanto de Suiza como de su natal Chiapas. Estamos en espera este mes del veredicto sobre este reconocimiento. Los casos de estos dos jóvenes son una clara muestra del alto valor agregado que el conocimiento mutuo y la colaboración entre los dos países pueden imprimir a la creatividad y a la educación y formación de los jóvenes. En mi ensayo quise señalar la importancia crucial que reviste el vínculo entre actividades económicas y avance tecnológico como elemento central de desarrollo y advertir la necesidad de reforzar acuerdos de colaboración en materia de formación científica y tecnológica. Esta área debe ser, en mi parecer, uno de los principales objetivos para impulsar el potencial de nuestras relaciones. Hoy en día, estas contienen un alto componente de actividades en las que se aprecia claramente el espíritu de empresa, así como la competitividad y creatividad de sus principales actores. La presencia de empresas suizas en México alcanza uno de los niveles más altos en términos de inversión extranjera en nuestro país y se trata en gran parte de compañías cuyo desempeño descansa en el manejo de herramientas tecnológicas avanzadas. Desde mi llegada a Suiza en 2019, he podido constatar la relevancia de la comunidad científica en este país, a la vez que he encontrado numerosos científicos mexicanos, ya sea estudiantes o investigadores, en centros e instituciones suizos. Como escribí también, hemos visto importantes logros y proyectos conjuntos en el área de cooperación en educación e investigación. Permítanme añadir a ellos la conclusión en 2020 de la revisión para renovar la Carta de Intención en materia de cooperación en educación y formación técnica y profesional entre México y Suiza. Debo en este punto también mencionar la dedicada cooperación de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria y de las empresas que forman parte de la Alianza Suiza por la Educación Dual en México, las cuales han contribuido a fortalecer el sistema de formación dual en nuestro país a través del apoyo a numerosos jóvenes en 7 estados de la República. Estoy plenamente convencida, a la luz de estos ejemplos, que podremos presentar los alcances de nuestra en materia educativa, así como de investigación científica y tecnológica en favor de nuestro desarrollo. Reforzar la fluidez de los intercambios en ambos sentidos, esencialmente aquellos orientados a jóvenes estudiantes,
debe ser guía esencial de nuestros esfuerzos de colaboración. Para ello, contamos con un excelente nivel en nuestras relaciones, en las que el diálogo constante nos ha permitido intercambiar de manera continua ideas y proyectos. Ha sido altamente reconfortante constatar que a pesar de las vicisitudes que impuso la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, nuestros contactos y mecanismos de diálogo pudieron desarrollarse sin interrupción, gracias a la tecnología desarrollada y actualizada de manera sorprendente. No quisiera alargar más esta presentación. Basta añadir, para concluir, que me congratulo de poder participar en el esfuerzo de análisis de las relaciones bilaterales en este año de celebración compartida, el cual contribuirá sin duda a trazar objetivos claros e identificar las oportunidades que podemos explorar para obtener beneficios concretos en favor de nuestras juventudes y, por ende, de nuestro futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la embajadora de México en Suiza. Vamos a dar paso ahora al Estado para las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza. Como se ha mencionado, Mirko Giulietti. Adelante, por favor. Señor Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romeros. Señora embajadora Cecilia Javer, embajadora de México en Suiza. Dr. Stefan Scheutzker, profesor de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Estimadas y estimados participantes a este foro. Es un gusto, aunque sea solo por video, de compartir con ustedes unas reflexiones acerca de ese 75 aniversario de relaciones bilaterales entre Suiza y México. Si bien estamos celebrando los 75 años, la realidad nos lleva a 1827, cuando las autoridades de mi país abrieron un consulado en México. Y esta apertura se debe a una presencia ya importante de migrantes y empresarios, que fueron los que trazaron el camino para que los diplomáticos le siguieran. A principios del siglo XX llegaron las principales compañías que hicieron famosa Suiza, como Nestlé, Hoffmann-La Roche, Ciba-Geigy y Sandoz. Actualmente, más de 400 empresas suizas están establecidas en México y emplean alrededor de 52.000 personas. Con el fin de optimizar estas relaciones económicas, nuestros dos países han establecido varios marcos institucionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio, el Convenio para evitar la doble tributación y el Acuerdo de Aviación Civil, que fue la base de la ruta Zúrich-Cancún establecida por la compañía aérea suiza Edelweiss. El éxito de la mayoría de estas empresas se ha debido a dos principios claves, la responsabilidad y la solidaridad, que quiero recalcar son también dos pilares fundamentales de la política exterior suiza. En términos de responsabilidad, me refiero a la difusión de la formación profesional dual y a la organización de diversas formas de apoyo en la lucha contra la pandemia del COVID-19. En 2016 se firmó una carta de intención entre los ministerios de la economía de ambos países para que la aplicación de la formación profesional dual, que ya ha demostrado su eficacia en Suiza como instrumento para combatir el desempleo, especialmente entre los jóvenes. Alrededor de esas empresas suizas se han sumado a esta iniciativa a través de la Alianza Suiza para la Formación Profesional Dual, en colaboración con la Cámara de Comercio Suiza-México. En términos de solidaridad, en abril de 2020, varias empresas suizas en México crearon un consorcio para el bienestar en México, con el doble objetivo de reducir los efectos negativos de la pandemia y apoyar al sector sanitario mexicano. Es bien sabido que durante más de un siglo México ha sido tierra acogedora. Entre los que se beneficiaron de esta generosidad se encuentran 3 ciudadanos suizos que se distinguieron en diversos campos y que aprovecharon, entre los años 40 y 50 del siglo XX, la riqueza cultural de México. Por ejemplo, a Gertrude Duby, que se ha distinguido por sus investigaciones sobre la cultura maya. El señor Hannes Mayer, que dirigió el proyecto de planificación urbana en México en la década de los años 40. Finalmente, aunque Max Frisch vino a estudiar arquitectura en México,
eligió las palabras para expresarse y se convirtió en uno de los más importantes representantes de la literatura suiza en lengua alemana. Más recientemente, 3 acuerdos firmados en 2017 continúan este intenso diálogo en el campo de la cultura. Se refieren a la preservación de los bienes culturales, a las 3 escuelas suizas de Ciudad de México, Cuernavaca y Querétaro, así como a proyectos de coproducción cinematográfica. A este respecto, cabe señalar que México ha sido el invitado de honor del Festival Internacional de Cine de Friburgo en 1221. Además del muy rico contexto que acabo de describir, existe también una intensa colaboración entre los países en la escena internacional, no solo dentro de las Naciones Unidas, sino también en el marco de la Alianza del Pacífico y de la Organización de Estados Americanos, organizaciones en las que Suiza goza de la condición de Estado observador. En estas condiciones no es de extrañar que nuestros 2 países lleven a cabo desde hace varios años diálogos institucionalizados sobre temas políticos, económicos, de derechos humanos y multilaterales. México es uno de los pocos países con los que Suiza mantiene un diálogo en todas estas áreas. La regularidad de estas reuniones y la diversidad de los temas tratados crean las condiciones para una verdadera sinergia. Os agradezco por su atención y les deseo un excelente foro. Muchas gracias por este mensaje. Creo que en alguna forma hemos sido testigo en los 2 mensajes previos del buen nivel de las relaciones que guardan ambos países. El cuaderno refleja también la visión de los 2 encargados de la política exterior de ambos países, de Ignacio Cassis por parte de Suiza y de Marcelo Ebrard por parte de México. Entonces, el hecho también de que los embajadores, aquí está el embajador Mayoral, escuchamos a la embajadora Jaeger, hayan dado una continuidad en la obra para poner al día y para pues también compartir la perspectiva que observan de la relación, es importantísimo precisamente para seguir construyendo esta relación que ya tiene 75 años. Otra parte importante es la presencia suiza en México, como ya se mencionaba en el video anterior, a través del sistema del Colegio Suizo en México con 3 sedes. Aquí tenemos al señor director de los 3, o del Colegio Suizo en las 3 sedes, bienvenido también. Le vamos a dar la palabra a Daniela Rein, quien es la responsable de Relaciones Públicas del Colegio Suizo. Adelante, Daniela. Bueno, en nombre del Colegio Suizo de México quiero dar las gracias por habernos invitado a este libro. Y yo les voy a contar un poco de la historia del colegio y la relación que tiene con Suiza y México. En la época de la Revolución Mexicana llegó la primera comunidad suiza a México, misma que se asentó en la colonia del Valle. Estas primeras generaciones fundaron el Club Suizo en 1927, pero fue hasta 1941 que de manera formal lo constituyeron en la esquina de San Borja y Nicolás San Juan. Tenían más de 250 socios. La mitad eran suizos, la otra mitad eran mexicanos. Un buen lugar para formar lazos amistosos entre ambos países de una manera muy casual. Los hijos e hijas de esta comunidad acudían al colegio alemán Alexander von Humboldt en Tacubaya porque era la única opción que existía para compartir la lengua materna. En los años 50, dentro del club, nació la idea de formar un colegio suizo en México, traer toda esta educación helvética para mantener las tradiciones y enseñanzas en un México donde no teníamos esa opción. Fueron varios años de ir entretejiendo la idea, de ir preguntando por la comunidad si esto era algo de su interés, e ir viendo quién metería a sus hijos o hijas a esta nueva escuela. Todas estas ideas siempre estuvieron respaldadas por la vía oficial por la Embajada Suiza en México. El 5 de agosto de 1964, después de un partido de tenis en el Club Suizo, se eligió la primera mesa directiva y se firmó el establecimiento del nuevo y primer Colegio Suizo de México, AC. A principios de febrero del 65 empezaría esta historia con 135 alumnos y alumnas desde kindergarten a los primeros años de primaria. Con el lema Pluralidad en la Unidad, se ofrecía a niñas y niños suizos y mexicanos
una formación de excelencia, humanista e interdisciplinaria, basada en el respeto, orden, la puntualidad, entre otras cosas que hasta el día de hoy se siguen manteniendo en el colegio. El colegio empezó en una casa rentada sobre Avenida Eugenia, con muebles que se compraron en el Nacional Monte de Piedad. Y un día antes de abrir las puertas, maestros y las familias estaban terminando de acomodar, de limpiar estos muebles que compraron para que pudiera comenzar la historia del suizo. Gracias al éxito y la demanda del colegio, en los primeros años ya no cabían en esa casa. Así que por una generosa donación del terreno adyacente al club, por parte de un miembro de la comunidad suiza, se construyó en 1971 lo que ahora es el Campus Ciudad de México. En 1992 inauguramos el Campus Cuernavaca y en el 2007 uno nuevo en Querétaro. Una de las grandes características que tenemos es que al tener grupos muy pequeños, las alumnas y los alumnos reciben atención personalizada que les ayuda a alcanzar su máximo potencial. Se les dan las herramientas para que puedan enfrentarse a un mundo cada vez más globalizado, donde puedan desarrollarse con gran apertura cultural y adaptabilidad. Desde kinder empezamos a enseñar alemán. A partir de primaria empiezan a hablar español, bueno, ya hablan en su casa. En quinto de primaria se empiezan con inglés y los que quieran en secundaria pueden empezar a aprender francés y en prepa está la opción de aprender chino mandarín. Una de nuestras grandes distinciones es la visión de enseñar a los niños y niñas a razonar. Nosotros no enseñamos a que se aprendan las cosas de memoria. Se enseña a usar una deducción lógica y formar alumnos y alumnas que puedan trabajar de manera autónoma e independiente como se hace en Suiza. Desde kinder, los niños y niñas se empiezan a responsabilizar por sus propios actos. Desde el 2010 tenemos el programa del IB, donde el 100% de nuestro alumnado del año pasado consiguió el diploma. En cuanto a lo cultural, tenemos festejos anuales como el Laternenfest, Fastnacht, Schwimmfest, Sporttag o el Bazar de Navidad que organizan las damas suizas. En todo el mundo existen 18 colegios suizos en el extranjero, reconocidos por Suiza. 3 de ellos están en México y el más grande del mundo es el que tenemos en la Ciudad de México. El Colegio Suizo de México ha contribuido en el desarrollo de la relación entre ambos países al fortalecer la relación cultural y educativa y lograr hacer sentir a la comunidad suiza como si estuvieran en casa. Ha logrado reunirlos en un ambiente donde se continúa con las tradiciones de ambos países en un mismo lugar. Complementamos la formación académica con la multiculturalidad y brindamos un espacio donde se logran formar lazos amistosos entre estos dos países que perduran a lo largo de los años. Después de más de 55 años de historia, vemos con optimismo el futuro, al que nos ocupamos de mantenernos vigentes a las exigencias y avances del mundo, fomentando una cultura digital para adaptar las herramientas tecnológicas a la educación de una manera ética y útil. Buscamos mantener siempre nuestra esencia y el compromiso que tenemos tanto en la educación como en la relación de ambas culturas, de la mano de la Embajada Suiza, estrechando siempre lazos de amistad y cooperación entre Suiza y México. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por este recorrido tan rápido, pero al mismo tiempo tan completo de la historia del Colegio Suizo en México, de cómo ha ido generando al paso de los años cada vez más interés a partir, pues, de la oferta académica, de los valores que se imparten y de cómo también incide en la formación, pues, de ciudadanos suizos y mexicanos en ambas sociedades. Muchísimas gracias, felicidades al Colegio Suizo por tantos años de éxito en México. Cada vez sabemos que tiene más y más demanda de alumnos, entonces pues es algo que también sin lugar a dudas hay que celebrar como parte de esta relación. Vamos a dar la palabra ahora a Christian Michel, quien también participó en el cuaderno escribiendo sobre la relación comercial entre Suiza y México, pero con un matiz muy especial, con la dimensión social que siempre pues tienen enfrente las empresas de este país
en México, que son muchas y que dan muchos empleos a ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Entonces vamos a escucharlo y te agradecemos también tu presencia aquí en el Instituto Matías Romero. Muchísimas gracias a todos los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, también a las empresas patrocinadoras del 75 aniversario y a la empresa SIGPA. Desde hace poco más de 4 años tengo el honor de dirigir la Cámara Suiza de Comercio, que de hecho ahora en noviembre vamos a celebrar el 5º aniversario. Así que es una historia corta y los acompaño a que descubramos cómo ha sido, estábamos hablando, que la relación diplomática lleva 75 años, pero la presencia de las empresas suizas remonta desde hace muchos, pues es mucho más antigua. Así que pues comenzamos en el siglo XIX y siglo XX. No se preocupen, seré muy breve y rápido con ejemplos. Así que tengo 3 ejemplos de empresarios suizos. En el siglo XIX comenzaron a llegar comerciantes y empresarios suizos a México. Karl Lavater, que también fue designado el primer cónsul honorario de Suiza en México, era un empresario. Él abrió una fábrica de azúcar y alcohol en México, en 1829 ya. Él venía de la parte alemana de Zúrich. Otro ejemplo es Claudio Pellegrini, de la parte italiana del Ticino, que fundó en 1899 una de las vidrieras más importantes de México, convirtiéndose en el proveedor principal del país. Y un ejemplo para tener a las principales regiones lingüísticas representadas de Suiza, Benoît Beguelin, de la parte francesa. Él abrió en 1905 la casa relojera Rolex aquí en México y en otros países de América Latina. Decidió instalarse ya definitivamente en México. Así que durante el Porfiriato el número de comerciantes y empresarios suizos comenzó a aumentar significativamente. Y ahí estaban a cargo de minas en los estados de Coahuila, de Durango, de Sonora. Abrieron fábricas de seda, de papelería, de industria. También estaban activos en la comercialización de productos de importación, como chocolates y quesos obviamente, pero también maquinaria suiza. Y los bancos suizos jugaron también un papel clave en la industrialización y en el financiamiento de los proyectos durante el Porfiriato. Un ejemplo es la Société Financière pour l'Industrie au Mexique, o Mexifinance, que en la época revolucionaria pues fue favorecida debido a los disturbios al comercio y a las importaciones. También durante el periodo entre guerras, varios emigrantes suizos comenzaron a abrir sucursales de empresas suizas aquí en México y ahora iré también muy brevemente, década por década, dando ejemplos concretos de empresas suizas que comenzaron. Espero que los representantes de las empresas suizas aquí que mencionen su empresa y si no, una disculpa de antemano. En los años 30, Nestlé abrió su primera sucursal propia aquí en México y en 1935 construyó su primera planta en Ocotlán, Jalisco, zona lechera de México. Obviamente antes ya importaba productos desde finales del siglo XIX. Es muy interesante que surge la Segunda Guerra Mundial y se rompen los lazos entre la sucursal en México y la sede matriz en Suiza. Y tras finalizar la guerra y cuando los contactos se restablecen, a los ejecutivos de Nestlé suizos les sorprendió mucho ver cómo Nestlé había prosperado, la fábrica se había expandido y cómo los negocios habían prosperado bastante en México. Ahora Nestlé cuenta con más de 18 fábricas en 7 estados, 15,000 empleados, así que para que tengan una idea de la dimensión de la empresa. En los años 40, Brown Boveri, parte de ABB, se instaló en México justo una década después de la creación de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, fabricando tableros y otras herramientas para la generación de electricidad y también contribuyó a este proceso en México.
En los años 50, Schindler, elevadores y escaleras eléctricas, se instaló en México y podemos ver sus productos desde el metro de la Ciudad de México, el elevador que lleva al Monumento a la Revolución y otros sitios emblemáticos. En los años 60, México recibió préstamos de Suiza para la construcción de plantas energéticas. Ahí, por ejemplo, el grupo financiero Credit Suisse abre su primera oficina de representación y pues es bastante también innovador, ya que colocó los primeros bonos soberanos en México. En los años 70, ya por toda esta inversión, Suiza se convierte en el tercer inversionista extranjero en México, después de Estados Unidos y de Reino Unido. Y la empresa Swiss Re, por ejemplo, la reaseguradora, abrió su sucursal en México para el tema de la financiación y la gestión de riesgos. En los 80s, el sector químico obtuvo también bastante prosperidad. Givaudan, que se encarga de producir saborizantes y fragancias, abrió su primer planta en México, pero en realidad el sector químico ya desde los años 40 también estaba representado con empresas como Firmenich y Clariant. Es importante remarcar que los productos químicos son producidos aquí en México y exportados al mundo entero desde México. En los años 90, las farmacéuticas empiezan formalmente sus operaciones en México, aunque también ya desde años atrás estaban presentes. Y esto debido a adquisiciones de otras empresas mexicanas o a fusiones globales. Entonces, Roche en 1994 y Novartis en el 96. También los productos farmacéuticos es una de las principales categorías de importaciones de Suiza a México. También SIGPA, una empresa de trazabilidad y que también produce la tinta para los billetes del Banco de México desde hace 40 años y se instaló formalmente en México en 1992. Ya cambiamos de milenio, los años 2000, y se firma en 2001 el Tratado de Libre Comercio entre México y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, que son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, y el intercambio comercial se triplica. En 2001 el comercio era de $700 millones aproximadamente, y en 2020 fue de $2.500 millones. Así que vemos una gran expansión. También se firma el acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones, y eso hace que Suiza sea uno de los 10 principales inversores extranjeros aquí en México, a veces en el lugar 12, pero siempre digo que per cápita, por el tamaño del país, somos el primer inversionista extranjero en México. En los 2000 también comenzamos a ver presencia de empresas mexicanas en Suiza. Cemex abre su centro de innovación y desarrollo en Biel, en Suiza, realizando productos, justamente pruebas de productos innovadores en la construcción y temas de propiedad intelectual. Y tampoco puedo dejar de mencionar a Holcim, que similarmente tiene un centro de innovación en las tecnologías de la construcción en Toluca, y eso desde el año 92. Ahora si pasamos a la década del 2010, Suiza comienza a calificar año tras año como uno de los líderes globales en los rankings de innovación, así que el sector automotriz, y México también empieza con un sector automotriz, aeroespacial muy fuerte. Empresas como Advaltec, Autoneum, Ronald Group, UTZ comienzan a instalarse en México con centros de producción. Y últimamente también empresas en tecnologías médicas y en tecnologías financieras. Fintech, blockchain, Big Data, es lo último que estamos viendo. Así que hemos visto cómo desde el siglo XIX hasta la década del 2010 se ha fortalecido la relación. Y en 2014 comienza también un paso más en el fortalecimiento del andamiaje institucional. La Agencia Suiza de Promoción de Exportaciones y de Inversión, Switzerland Global Enterprise, abre una representación en México, el Swiss Business Hub, y en 2016 por fin llegamos a la creación de la Cámara Suiza en México. México fue específicamente el 4 de noviembre del 2016, durante la visita de Estado del presidente de Suiza, junto con el secretario de Economía
y 30 empresas suizas. México era el único país del G20 que no tenía una cámara suiza, o el único país grande en las Américas. Había desde 1972 una asociación empresarial mexicano-suiza, pero funcionaba más como una asociación de empresarios y un rol social. Así que de 30 empresas ya somos 50. Las empresas en su conjunto generan más de 40,000 empleos directos, están representados la mayoría de los sectores clave, tanto para la economía suiza como la mexicana, más de 60 plantas de producción y centros de innovación y desarrollo, 350 aprendices en la formación dual, lo comentaba el señor Mirko Giulietti, en 7 diferentes empresas, 7 estados de la República, y también más de 140 instructores y formadores dentro de las empresas capacitados. Brindamos también asesoría en temas de sustentabilidad, de diversidad e inclusión, un enfoque social muy fuerte, y también se mencionó al Consorcio por el Bienestar, que durante la pandemia del COVID pues busca mitigar estos efectos económicos negativos y apoyar al sector salud en México. Ahora lo estamos haciendo a través de un diplomado. Así que básicamente gracias a pues, las empresas suizas, empresas mexicanas, los empresarios de ambos países, se ha consolidado mucho esta relación económica, se ha fortalecido. Hay un enorme potencial todavía para que continúe creciendo. Y bueno, este 4 de noviembre celebramos el 5º aniversario y también están todos invitados a la celebración. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristian Michel, quien es director de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, y muchas felicidades por este próximo aniversario que se va a celebrar también. Creo que lo que nos acaba de compartir en alguna medida está en el cuaderno, pero sobre todo, ¿cuántos nombres de estas empresas y de estos productos que acaba de repasar no forman parte de la vida diaria de muchos mexicanos y mexicanas? Los vemos en distintas áreas de la vida, de los comercios, de la medicina, de la alimentación. Entonces, enhorabuena la posibilidad de multiplicar esta relación también en la parte comercial, pero pues con una orientación social que creo que se ha remarcado, y se ha remarcado porque es real, porque es la forma como se hacen los negocios entre socios responsables. Entonces, yo lo celebro. Creo que también es importante mencionar un aspecto que vincula a los dos países y de manera muy fuerte. Se refleja también en el cuaderno que estamos presentando, pero no se ha mencionado esta tarde. La parte del trabajo en el ámbito multilateral es un área en la que tanto México como Suiza comparten en primer lugar valores, comparten intereses en la atención de los grandes retos globales que enfrenta hoy en día el mundo. Resalto, por ejemplo, pues la identidad que tenemos en la defensa de los derechos humanos, en la constitución de instituciones, en el marco de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, para promover una agenda de avanzada en materia de derechos humanos. También compartimos valores como la paz, al momento de analizar situaciones que la pueden poner en riesgo. La paz y la seguridad internacionales son preocupación de México y Suiza. Entonces hay un campo muy amplio de trabajo en la agenda multilateral que nos permite también en esa dimensión sumar esfuerzos, hacer grupos, generar masas críticas más amplias en aras de fomentar pues el impulso a estos temas que, repito, están anclados en valores que compartimos. Somos dos países que también creemos fuertemente en el multilateralismo, entonces hay que celebrar también eso, porque tener socios en el ámbito multilateral es muy importante hoy en día frente a los enormes retos que estamos viendo en distintos ámbitos de la agenda internacional. Creo que con esta presentación pues nos deja una pequeña muestra de lo que son las relaciones entre México
y Suiza a 75 años de haberse establecido, bueno, ya casi 76, llevamos prácticamente un año conmemorando esta fecha, y las muestras son múltiples en distintos sectores. Entonces, no me queda más que invitarles a todos aquellos que nos observan, sobre todo en redes sociales, en internet. Estamos transmitiendo en este momento en Facebook Live de la Cancillería Mexicana, a que revisen este cuaderno diplomático del Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero. Lo hacemos con varios propósitos. Uno de ellos es reflejar estas relaciones, pero otro es que las personas que estudian las relaciones internacionales, los jóvenes, hombres y mujeres que quieren asomarse a la carrera diplomática como una opción de vida profesional, tengan a la mano este tipo de trabajos, que tengan datos. Acabamos de escuchar datos muy concretos, acabamos de escuchar cómo nuestros países están unidos desde hace muchos años en muchos sectores. Entonces, que tengan toda esta información a la mano, lo pueden ver de forma gratuita, es de acceso libre, como lo hemos hecho en toda esta serie que hacemos y celebramos poder presentar en la Feria del Libro de Relaciones Internacionales, pues este cuaderno diplomático que conmemora, como he dicho, los 75 años de relaciones diplomáticas entre México y Suiza. Muchísimas gracias por su atención y nos esperamos el día de mañana, por la mañana, que vamos a presentar la última, el número más reciente de la Revista Mexicana de Política Exterior, que se publica aquí en el Instituto, dedicada a los feminismos en la política exterior. Estaremos a partir de las 11 de la mañana transmitiendo. E inmediatamente, para cerrar esta feria, vamos a presentar también los últimos trabajos de la revista Foreign Affairs en español. También han sido suficientemente generosos de compartir con nosotros en esta Feria del Libro pues la visión de algunos de sus autores que han colaborado en las últimas 2 ediciones de la revista Foreign Affairs. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta pronto y muchísimas gracias por su atención. Gobierno de México.